Hola, muy buenos días. Hoy estamos con Javier Marzal, escritor. Vamos a tratar el tema de una demanda que se ha planteado al Tribunal Supremo con Javier, que creo que puede ser muy interesante por lo innovadora y por el tema, porque la verdad es que es un tema muy, muy complejo y que a día de hoy pues no se está tratando como es debido. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal lo llevamos? Buenos días, Alex. Lo llevamos ya siendo viernes, se acaba la semana y vamos a ver cómo la acabamos, ¿eh? Y nos preparamos para la siguiente. Pues muy bien. Tenemos aquí, que se me ha ido la pantalla, tenemos aquí una demanda que ha planteado al Tribunal Supremo, lo tenemos ahí en pantalla, entre Javier Marzal, es decir, Españoles por el Futuro, y varias asociaciones, como es la Federación Española, de la cual soy presidente, y Policías por la Libertad, y el otro que el ACC, no me acuerdo cuál es el nombre. La ¿Nos puedes contar? Asociación Europea contra la Corrupción. Bien. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste la demanda? Bueno, vamos a ver. Esta denuncia penal que hemos enviado a la sala del Tribunal, a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, es por una sesión en una comisión de investigación en el Congreso que tuvo lugar el 20 de octubre del 2021, a la cual intervinieron. Yo te digo, esto es lo que consta en el acta de la reunión, pero de la sesión, pero por desgracia no consta quiénes asistieron. Intervinieron 11 diputados de 10 partidos políticos y por tanto estamos denunciando a representantes de 10 partidos políticos, estamos denunciando a 10 partidos políticos de derechas, de izquierdas, de ámbito nacional, de ámbito autonómico, etcétera. Y el asunto es que tomaron declaración al comisario Villarejo, que ya está jubilado, y la ley dice que si en una comisión de investigación del Congreso mientes, estás cometiendo un delito. Y por tanto, cabe afirmar que lo que dijo es cierto. ¿Qué es lo que dijo? Pues lo que dijo es que hay 10, 15 o 20 personas en este país que utilizan una tríada tenebrosa para asesinar alegremente y con total impunidad a quienes les da la gana. ¿Quién es la tríada tenebrosa? ¿Quién la compone? Pues 3 instituciones o 3 partes de las instituciones. ¿Cuáles? Una de ellas, la sección Pi del CNI, que eso yo creo que todo el mundo lo sabe, que todos los servicios secretos asesinan de todos los países del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, y esto ya empieza a ser un poco más extraño, los asuntos internos de la policía y de la Guardia Civil. Y los terceros los define como el embrión de la Fiscalía Anticorrupción. Para quien no sepa qué es esto del embrión de la Fiscalía Anticorrupción, cabe decirle que la Fiscalía Anticorrupción se creó en 1995 y luego se cambió de nombre, y que el primer fiscal anticorrupción fue el fiscal superior de la Fiscalía Superior Catalana, recomendado por el segundo de a bordo y que luego le sustituyó, que se llama José María Mena Álvarez, de quien hay por ahí un expediente que le relaciona con miles de asesinatos, narcotráfico, sobornos, extorsiones, en fin, con todo tipo de delitos imaginables. Entonces, esto es ¿qué es lo que denunciamos? Pues denunciamos a los diputados, ¿por qué? Porque también tienen obligación constitucional y por el estatuto del Congreso de denunciar los delitos que conozcan. Tienen una triple obligación. Todos los españoles estamos obligados a denunciar los delitos que conozcamos.
todos los que conozcamos delitos en nuestro trabajo estamos obligados a denunciar los delitos que conozcamos, y los diputados en las comisiones de investigación tienen la obligación individual y colegiada de denunciar los delitos que conozcan. ¿Qué significa colegiada? Pues lo que significa es que la propia comisión tiene obligación de denunciar los delitos de los que conozca, además de todos y cada uno de los diputados que asistan a la sesión. Eso es lo que denunciamos. ¿Qué más denunciamos? Pues denunciamos que esta tríada tenebrosa, eso creo que todo el mundo lo conoce, están a las órdenes de la alianza PP-PSOE, y que el PP ha utilizado a esta alianza, y esto no lo digo yo, lo dicen varios periódicos de derechas y de izquierdas, a 11 personas concretas que se dicen en la denuncia, por un lado, y luego, por otro lado, se dice también otros 11 asesinados por el PSOE, encargados por el PSOE, de todo tipo, militares, políticos, periodistas, en fin, todo tipo de gente que le molestaba al PSOE, ¿no? En realidad, la denuncia, lo que se denuncia es a los diputados, que es, porque parte de ellos están aforados, concretamente hay 3 que están aforados, 4 que están aforados, 3 siguen siendo diputados, 1 ahora es senador, y los otros 7 ya no están en el Parlamento, están en otros negocios. Por tanto, en la denuncia se denuncia a los diputados, no los asesinatos, pero se pide al Tribunal Supremo que remita a quien corresponda todos esos asesinatos. O sea, la denuncia para que se tramite la parte que no son los diputados o los diputados, sino a la tríada tenebrosa y a esos 10, 15 o 20 individuos que deciden a quién matar alegremente. Pues esa es la denuncia. La verdad es que el asunto en este país no está nada claro. Estamos hablando de la democracia, esa pseudodemocracia que dicen que tenemos, pero ya ayer mismo con el tema del fiscal general del Estado se vio que esa pseudodemocracia no sabemos si funciona o no funciona, y si la justicia está a favor o en contra de esa democracia y de esa justicia que debiera haber. Y en principio yo creo que es que el régimen del 78 está fallido, el Estado está fallido, porque ya con las denuncias que hizo en su día, que yo la verdad, lo que pude ver me convenció bastante sobre el juez Presencia, y lo que estamos viendo ahora y la demanda que estamos metiendo y lo que dijo el señor excomisario Villarejo, que ya me gustaría saber toda la información que tiene y por qué no divulga toda la información que tiene. Me imagino que no duraría vivo mucho tiempo si lo hiciera, pero se ve que hay muchos trapos sucios que no afloran a la luz. ¿Cómo podemos hacer que todo eso aflore? Porque yo creo que esta denuncia va a llevar el mismo recorrido que otras que han ido. De hecho, todos los juicios que están ahora pendientes en los tribunales fueron denuncias de Alvise Pérez de hace 4 o 5 años. Eso es falso. Eso es un bulo. Ah, eso es un bulo. Hay algunas cosas. Ábalos, hay una sentencia que yo la tengo del Tribunal Supremo. La denuncia contra Ábalos la hizo un abogado que fue fiscal y fue juez. Y este es el que inició en 2020, antes de que Alvise hablara de Ábalos, inició el procedimiento que luego fue archivado y luego fue reabierto, y es el que actualmente se está tramitando en el Tribunal Supremo. Bueno, pero al final, en el 2020 se archivó, es decir, una denuncia de una personalidad y se archiva así sin más, sin abrir una investigación en condiciones. No sé, yo creo que algo está fallando, ¿no? Vamos a ver, aquí lo que falla en España es una democracia, y eso es una cosa indudable. Otra cosa es que el funcionamiento, otra cosa es que sea una democracia formal,
pero que como las autoridades públicas no cumplen la ley por norma, no sirve o sirve bien poco esa formalidad de democracia, puesto que todos los pilares de una supuesta democracia fallan. Es decir, hay fraude electoral, el Estado de Derecho no cumple la ley, tenemos un Estado de Derecho, pero no tenemos un imperio de la ley, porque las autoridades públicas, sean administrativas, sean judiciales o sean militares, no cumplen la ley y, por tanto, es un Estado de Derecho que no funciona como tal. Estado de Derecho sin imperio de la ley. Luego, tenemos una economía de mercado que es falso. No existe en España una economía de mercado. Desde 1985 no tenemos una economía de mercado, el año negro de la democracia. Y luego, por otro lado, pues los derechos humanos. Tú eres un defensor de derechos humanos, has creado una federación que reúne a varias asociaciones para la defensa de los derechos humanos, pues resulta que las autoridades públicas tampoco los defienden. Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, ¿a qué nos puede llevar? ¿En qué situación, a qué nos ha llevado todo esto? Pues nos ha llevado a que cada día somos más pobres, por un lado. Por otro lado, cada día hay más delincuencia, con lo cual tenemos una inseguridad absoluta. Y además la delincuencia es que se impulsa, y el germen de la delincuencia está en las propias instituciones. Y eso, fíjate que estamos denunciando que aquí quien asesina son las instituciones. No son las bandas esas que salen en los periódicos. Una banda han matado a uno, sí, pero por cada uno que mata, ¿a cuántos han matado las instituciones? Sin ir más lejos. Mira, yo como ciudadano normal de la calle, yo soy un ciudadano normal de la calle, trabajador normal, jubilado, a mí algo me falla. Decía que estamos en una democracia, sí, una democracia donde los políticos, los diputados, en teoría, son propietarios de su acta y no tienen obligado el voto determinado, no me acuerdo cómo se denomina ahora. Y resulta que allí levanta un señor el dedo con dos dedos así diciendo vota no, sí, vota no, vota abstención, y le obligan. Si ese diputado votara en conciencia y con honradez, le echarían del partido o le echarían del grupo. Es decir, están incumpliendo una ley que es que no llevan un voto predeterminado los diputados. En las concejalías pasa lo mismo. Una democracia donde no se vota a la persona, se vota a un partido político que ha elegido una serie de personas y que esas personas están obligadas a obedecer al partido. Es decir, no sé yo hasta qué punto hemos entrado en guerra, nos han metido en guerras, por ejemplo, la guerra de Irak famosa que nos metieron el trío de las Azores, sin pasarlo por el Parlamento y ni siquiera hacer un referéndum preguntándole al pueblo, oye, ¿quieres entrar en guerra? En estos momentos estamos dejamos sin atender temas como la Dana, el volcán de La Palma a personas tirados, y en cambio mandamos miles de millones a Ucrania en una guerra que ni nos va ni nos viene y que habría que ponerle un montón de comillas a esa guerra, quién es el culpable de esa guerra, me explico. Y estamos mandando ahí millones y millones de apoyo logístico. Es decir, ¿hasta qué punto esto es una democracia? Yo el concepto que tengo de democracia para mí no cuadra con esto, no, esto chirría mucho. Con el COVID se hicieron un montón de medidas totalmente ilegales y como mínimo alegales, se pusieron denuncias sin un reglamento sancionador a voleo que luego ha habido que devolver. Joder, no sé, yo no entiendo la democracia de esa manera. Yo soy un demócrata profundo desde que tenía 20 años. Quiero una democracia de verdad, donde los derechos humanos la respete, como mínimo que nuestro gobierno. Europa somos los adalides de los derechos humanos, que criticamos siempre a países que no respetan los derechos humanos, aunque luego trabajamos con ellos como con Arabia Saudí y Qatar, ¿no? Pero bueno, ¿es verdad que estamos en una democracia? Nosotros, aquí, un compañero creó un partido político, Ausocracia, y cuando fueron a comprobar el resultado de las elecciones, fueron a los juzgados donde teoría había que comprobar esas actas que se elaboran en las mesas, no les dejaron entrar. Y en la provincia que les dejaron entrar, leyeran 2 actas, los mandaron a freír espárragos, tuvieron 1000 problemas para comprobar que esos datos eran correctos. No me parece a mí un sistema democrático. O por lo menos chirría un montón. Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas. O sea, por un lado está la formalidad,
de lo que es una democracia, que en principio, ¿qué es una democracia? Pues es algo que tiene una serie de leyes, generalmente una ley constitucional que está por encima de todas las leyes, luego una serie de leyes que definen lo que es la convivencia y luego tres poderes públicos. En teoría, pues algunos dicen que los poderes públicos tienen que estar separados, otros dicen que no tanto, ¿no? Y incluso la Comisión de Venecia pues no separa tanto los poderes, la Unión Europea tampoco separa tanto los poderes, entonces, bueno, es decir, la democracia, que es una estructura, en realidad la democracia es una estructura social, y eso España tiene la estructura social que define la democracia. Otra cosa, insisto, es que no tenga el imperio de la ley y, por tanto, que para qué sirve esa democracia. Al final, esa estructura es una estructura de chiringuitos y no de servicios públicos. Es una estructura de chiringuitos y no una estructura democrática, en el sentido funcional, en el sentido práctico, no en el sentido teórico ni en el sentido de la organización de esa estructura. En ese sentido sí es una democracia. Yo, sin embargo, no soy demócrata, también te lo digo. Yo soy pragmático y no hay una sola democracia en este mundo que haya funcionado. Especialmente desde la década de 1970, donde explota todo. Explota todo con el abandono del patrón oro y resulta que ya los gobiernos pasan, bueno, mejor dicho, los bancos centrales pasan a controlar la economía completamente, y por eso se hundió la URSS, se hundieron el sistema comunista tradicional, que es la URSS, y el sistema comunista nuevo, o neocomunismo, que representado por el Estado de Derecho. Es que además es curioso que en la misma fecha, a primeros de los años de la década de 1990, se desintegra la URSS en 1991, y ese mismo año entra en una crisis profunda Suecia, que era el símbolo del estado de bienestar. Hombre, algo quiere decir que eso del estado de bienestar, ese estatismo y todo eso, pues no parece que funcione, ni en democracia ni en comunismo. ¿Por qué? Pues hombre, pues parece que es lo mismo. Tú fíjate hasta qué punto el tema es relevante, que Suecia pasó del 75% del gasto, del PIB, en gasto público, y lo bajó a menos del 50%. Entonces, hombre, lo que es evidente es que la gestión pública de nuestro dinero, no del de ellos, de nuestro dinero, no funcionó en ningún país del mundo. Pero no solo no ha funcionado en ningún país del mundo, sino que desde la década de 1990 ha perjudicado a todos los países del mundo que tienen democracias, a todos los países del mundo rico, vamos a hacer esa observación, con algunos matices. El matiz de Irlanda, el matiz de Luxemburgo por ser un paraíso fiscal, el de Irlanda por bajar el gasto público a lo bestia y pagar la deuda pública, en fin, o sea, cosas, digamos, paréntesis, en lo que realmente es todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que la democracia no es que falle, lo mismo que no falló el comunismo. Es decir, lo que fallan, vamos a ver, una ciencia, cualquier tipo de ciencia, falla en el momento que se le aplica a esas personas. Es decir, la democracia no está fallando, lo que está fallando son las personas que gestionan esa democracia, que la gestionan para quién. Mira, yo he sido concejal de un ayuntamiento, y un día, con todos los partidos políticos del ayuntamiento, que están en el ayuntamiento, el PP, el PSOE, Izquierda Unida, Herri Batasuna y demás, hicimos un día, les dije un día, vamos a ver, todos tenemos una ideología, ¿no? PP de derecha, el otro de izquierdas, el otro no sé qué, ¿no? Yo no. Y yo le decíamos, a ver, aquí lo que estamos hablando es de repartir una tarta.
la tarta al Ayuntamiento de Basauri son 55 millones de euros. Vamos a ver, según cada uno de vosotros, según vuestra ideología, ¿cómo repartiríais esta tarta, ¿no? Y ponía un ejemplo claro. Porque aquí, cuando hablamos de política, no estamos hablando de política. Hablamos de gestionar dinero. Porque lo que se trata es de gestionar el presupuesto de un país. No. Por encima de todo, la política no es gestionar dinero. Por encima de todo, la política es establecer las reglas de una convivencia. Por eso, la institución más alta de la política, la que representa la soberanía nacional, es el Parlamento, que es donde se crean las leyes. Entonces, distorsionamos la realidad si decimos que la política es gestionar dinero. Sí, porque da la casualidad de que me sirven a mí que haya no sé cuántas leyes. En estos momentos en España creo que hay unas 800.000 leyes. ¿Quién demonios cumple? Ni siquiera el gobierno, o quién conoce siquiera esas 800.000 leyes que hay en España. Y luego, ¿de qué me sirve que haya una ley si luego viene el dinero corrompiendo a todas aquellas personas que tienen que hacer cumplir la ley o que tienen que ejecutar esa ley? No sé. Bueno, lo primero tenemos que entender que el dinero público se genera por las leyes. Es decir, hay una ley de presupuestos generales que debería aprobarse todos los años en el Parlamento, que para eso representa la soberanía nacional, que dice cuánto nos van a robar y en qué se lo van a gastar. O sea, esa es la ley más importante de cada año que hay en España, la ley de presupuestos generales, y luego además también las comunidades autónomas tienen las suyas, etcétera, etcétera, ¿no? Gestionar la pasta. Si yo soy del PP, gestiono el dinero hacia la derecha. Si yo soy comunista, gestiono el dinero hacia la izquierda, cuando la lógica sería, yo siempre digo que un negocio es bueno cuando es bueno para todas las partes. Si ese negocio es bueno solo para una parte, teóricamente el comunismo gestionaba el dinero a la izquierda, es decir, hacia el pueblo, gasto público, poder público, que al final era capitalismo de Estado. Ahora, con el PP-PSOE, que no sé quién de los dos es más de derechas, por decir algo, que eso es la derecha o la izquierda, yo no lo creo. Ninguno, son los dos de izquierdas. Gestionan el dinero para el otro lado. Es decir, los millonarios cada día son más millonarios y los pobres somos cada día más pobres. Entonces, al final lo que se trata es de gestionar la pasta. Y lo que hacen es utilizar la política y las leyes para gestionar esa pasta hacia un determinado sitio. Entonces, yo creo que el tema está en cómo gestiono la pasta. Y hago una ley de presupuestos que da dinero, subvenciones a no sé quién, exenciones fiscales a no sé quién. Y que luego a los pensionistas como yo, que me quitaron un 24% cuando me jubilé, resulta que me aplican un 12%. Y cada subida que me hace me suben un punto al IRPF y me quitan las subidas con el IRPF. Vamos a ver, Alex, estás diciendo algo que es absolutamente incorrecto. Sí. Cuando tú dices que los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres, te falta el elemento principal de la ecuación. Y es, los estados cada día tienen más dinero, muchísimo más que todos los billonarios, que todos los billonarios en términos americanos. Y más deuda. Bueno, más deuda. Bueno, y más gasto, claro. Más deuda que la pagaremos tú y yo. Bueno, tú y yo no, la pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Ya se está hablando de deuda a 100 años. Entonces, ¿por qué cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres? Porque el Estado cada día empobrece más a los pobres y cada día enriquece más a los ricos para enriquecerse más a sí mismo. Es decir, cuando hablamos de las fortunas de, yo qué sé, de Elon Musk o bueno, ya el tema ha saltado ya totalmente, ya ha disparado las cifras. Yo recuerdo, y tú recordarás, cuando Bill Gates era el más rico del mundo durante muchos años, el segundo Warren Buffett, el financiero Warren Buffett y tal y cual, ¿no? Nunca he estado de acuerdo yo con eso. No, nunca he estado yo de acuerdo con eso. Ni que Elon Musk. Porque están los Rothschild y los Rockefeller que no sabemos el dinero que tienen. No, eso es mentira. Esos son bulos que corren por ahí, pero son absolutamente falsos.
Absolutamente falso. Es decir, si reuniéramos, fíjate lo que te voy a decir, si reuniéramos toda la fortuna de toda la familia Rothschild o de toda la familia Rockefeller y la sumáramos las dos, fíjate lo que te voy a decir, y las sumáramos las dos, no llegarían ni siquiera a igualar la fortuna de Bill Gates. Ya no te digo ya nada del de Amazon o sea, Jeff Bezos o de Elon Musk o no sé qué, eso ya son estratosféricas, ya son muchísimo más grandes. Entonces, todo eso son cosas que se dicen que son absolutamente falsas, que están distorsionando la visión que tiene la gente. Aquí el dinero lo tienen los estados, no lo tienen los superricos. Los superricos tienen... Mira, es que te voy a decir una cosa más. Discrepo, mira, no pueden tener el dinero los estados cuando están endeudados hasta las orejas. Tienen deuda, son ricos en deuda. Pero si yo no estoy hablando de eso. Es decir, mira, por ejemplo, tú dices, Bill Gates es súper rico, tal y cual. Ya, vale. ¿Cuánto se gasta Bill Gates cada año? Entonces, si lo investigas, yo te voy a dar una cifra aproximada que no la recuerdo, pero que puede estar a lo mejor en 20.000 millones de dólares. Bien, 20.000 millones de dólares no es nada, nada. Cualquier ministro español se gasta 20.000 millones de dólares al año. ¿Entiendes? Entonces sí, entonces tenemos que situar, porque claro, cuando la gente dice la fortuna de los 100 más ricos es mayor al gasto público o al PIB de un país. Oye, pero joder, no, pero seamos serios. No se puede comparar lo uno con lo otro. La fortuna se acumula durante una serie de tiempo y no está disponible para el gasto porque si no se arruinaría. Sin embargo, el PIB se produce en un año y se gasta en un año. Entonces, no comparemos unas cifras con otras cifras. Entonces, los súper ricos no son tan ricos como la gente cree. Porque se valoran, se dice que estos tienen una fortuna valorando sus acciones, pero es que resulta que esas acciones no las pueden convertir en dinero, porque si las convierten en dinero, lo tendrían que prácticamente regalar, no les pagarían más de un 10% de su fortuna. O cantidades de este tipo, porque lógicamente ese dinero, esas empresas valen ese dinero porque ellos están ahí. Y porque la gente confía en ellos y por eso valoran esas empresas con ese importe. Si ellos retiraran su dinero, la gente diría, hombre, si estos retiran su dinero, voy a hacer yo lo mismo. Y se hundiría la cotización del dinero. Entonces, todo lo que se dice lo del dinero, empezando por lo que dijo Carlos Marx hace un siglo y medio, bueno, casi 2 siglos, es falso, es rotundamente falso. Forma parte de la manipulación social, pero es falso. Vamos a ver, Bill Gates dice que se gasta 20.000 millones al año, pero ¿se los gasta Bill Gates o se lo gasta la fundación Bill y Melinda Gates? No, bueno, que al final, en esa fundación hay mucha gente metiendo dinero, igual que la fundación Soros. El dinero de la fundación Soros no es de Soros, es gente que va metiendo dinero en la fundación. Son dos cosas completamente distintas. Vamos a ver, yo cuando digo 20.000 millones es lo que se puede gastar en su magnífica casa llena de domótica, en su personal doméstico, en su fundación, no sé qué, no sé cuánto. Caprichos. Sin embargo, Soros, un momento, sin embargo, Soros es otra historia. Soros se gasta menos dinero en su fundación, el Open Society, se gasta menos dinero que la fundación Bill y Melinda Gates. Mucho menos. Pero, sin embargo, mueve muchísimo más dinero. Pero cuando te digo muchísimo más dinero, a lo mejor te digo de 10 o 20 veces más dinero del que mueve Bill Gates. ¿Por qué? Pues porque Soros, que sin duda es un tío listo, lo que hace es conseguir dinero público
para las cosas que él quiera apoyar. Entonces, él apoya, imagínate, esta asociación, la que sea, y pone $1, pero consigue que las administraciones públicas pongan 10, 15, 20, $50 para esa causa que él quiera apoyar, cosa que esto Bill Gates no lo hace. Él consigue donaciones, sí, todos sabemos que Pedro Sánchez le regaló nuestro dinero, 100 millones o cosas parecidas, pero Soros no quiere el dinero para él. Él quiere el dinero para las cosas que él quiere que se hagan, para las asociaciones que él quiere, para sobornar a quien él quiere sobornar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de trabajar completamente distinta, la de Bill Gates y la de los Soros, George Soros y ahora Alexander Soros. Que, por cierto, yo no me canso, yo le diría a todo el mundo que, por favor, que lea mi carta a los Soros, que se la mandé además a la oficina personal del padre de George Soros, y que me consta que es la que utiliza el hijo. Les dije que acabarían en prisión. Y ahora yo creo que la mayor parte de la gente sabe que la administración Trump están persiguiendo penalmente, investigando penalmente a Soros, ¿no? Bueno, porque Trump es distinto a otros presidentes. Trump es un empresario que se ha hecho a sí mismo, que además considera que que funciona con el gobierno de Estados Unidos como si fuera una empresa privada, y a que aquellos que no han hecho lo que él considera, pues va a por ellos, ya sea Soros o sea quien sea. Pero vamos, una cosa muy particular, que en cuanto Trump desaparecerá no tardando mucho, todo eso se irá al garete. Bueno, de todas maneras, al final nos hemos desviado del tema del vídeo. Completamente. Era la denuncia, una denuncia que, bueno, tú ya has metido varias denuncias al Tribunal Supremo con distintos temas. ¿Crees que esta denuncia seguirá el mismo camino? Esta es la sexta. Vamos a ver. ¿Que va a llevar el mismo camino? ¿Cuál de ellos? Porque resulta que de las 5 que he puesto, y precisamente han llevado derroteros distintos. Han seguido criterios distintos. Precisamente por eso, en esta denuncia, yo recuso a 9 magistrados que son los que han tramitado nuestras 5 denuncias anteriores. Pero estos temas hay que ver qué significa que una denuncia prospere. Esto es importante. Claro, Miguel Bernat, Manos Limpias, Miguel Bernat, líder, bueno, fundador y líder de Manos Limpias, para él, que una denuncia prospere significa que sea admitida a trámite, y que si los delitos están probados, que se condene a quien sea. Pues, sin embargo, yo no busco eso. Nunca he buscado eso. Llevo 15 años denunciando y nunca he buscado eso. ¿Yo qué es lo que busco? Pues lo que busco es probar en la denuncia que una serie de gente ha cometido unos delitos y hacerlo público. Si la sociedad es tan corrupta o tan ignorante que no comparte mis denuncias para que la gente esté informada de lo que pasa, pues hombre, pues hombre, eso ya es otro problema. Pero a pesar de eso, mis denuncias, bueno, pues llegan a decenas de miles de personas desde hace tiempo. Decenas o cientos de miles de personas, ¿no? O más de cientos de miles incluso. Pero luego hay otros aspectos que son también esenciales. Uno de ellos es, ellos saben que nosotros lo sabemos. ¿Entiendes? Mis denuncias hacen que ellos sepan que nosotros lo sabemos, que nosotros conocemos esos delitos. Yo me puedo permitir, y esto muy pocos españoles se lo pueden permitir, yo me puedo permitir llamar metamafia al gobierno. Hay gente que ha ido a la cárcel
por insultar a las grandes instituciones y tal y cual, las altas instituciones del gobierno. Yo me puedo permitir hablar del Congreso de los Delincuentes, pero no solo me lo puedo permitir, es que yo consigo que en la base de datos de resoluciones judiciales del Consejo General del Poder Judicial, estas palabras mías, dichas en una denuncia, aparezcan en una resolución judicial. Esto, habrá gente que no entiende el significado de esto, pero esto, el poder... hay gente que dice que la diferencia principal entre los humanos y el resto de las especies es que somos animales simbólicos. Entonces, el simbolismo y el lenguaje es parte de ese simbolismo, o las matemáticas o tantas cosas son parte de ese simbolismo, es lo más poderoso que tiene el ser humano. Por eso los estados pues tienen una bandera, que es un símbolo, tenían una moneda, que es otro símbolo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy consiguiendo símbolos que son absolutamente brutales. Y no olvidemos otra cosa, que yo mis denuncias, nuestras denuncias, las envío a las asociaciones judiciales, a la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y asociaciones policiales. Lógicamente, yo estoy haciendo que toda esta gente no solo sepa mejor la realidad del mundo, de la España en la que vivimos, sino que además sepan que hay alguien que sabe todo eso. ¿Entiendes? Entonces, todo eso es muy, muy, muy poderoso. Si yo consigo, como conseguí hace 6 años, que en un programa de Radio Televisión Española, un ministro del PP fue invitado a participar en un programa de Radio y Televisión Española promovido por mí, y el ministerio dice que no va a enviar a nadie porque también iba a un sindicato de clase, un comegambas, pues también estoy consiguiendo mucho. Estoy consiguiendo que se retraten y que una serie de gente pues sepa todas estas cosas, porque se dice en el programa. Es decir, que en Radio y Televisión Española se dice eso. Entonces, esto es conseguir otra cosa. Ahora, desgraciadamente falla en este país lo principal, el peor problema que tiene este país es que falla la comunicación. Si la comunicación no fallara, y eso no son solo los periodistas, ahora en las redes sociales todos tenemos responsabilidad sobre esa, y con las páginas web, todos tenemos responsabilidad sobre esa comunicación. Lógicamente, si la comunicación no fallara, no habría botontos del PP, que votan a quienes les perjudican. No habría botontos del PSOE que votan a quienes les perjudican. No habría botontos abstencionistas que se abstienen beneficiando al PP y al PSOE. Hay un fallo de comunicación y las redes sociales, desgraciadamente, por la falta de criterio de la gente, por la ignorancia de la gente, por la ignorancia de la mayor parte de los comunicadores de las redes sociales, no están sirviendo para informar a la gente. La gente dice, oye, aquí en España hay mucha corrupción, no sé qué, no sé cuántos. Incluso hay gente que dice, yo soy un experto en corrupción porque me conozco todas las tramas de corrupción. No, mira, tú no tienes ni idea, ni eres un experto en corrupción, ni tienes ni idea de las tramas de corrupción que hay en este país. Tú solo sabes lo que a la metamafia le interesa que tú sepas. Y eso aparece en los medios de comunicación y aparece en las redes sociales de una serie de gente que están ganando muy buenos sueldos en las redes sociales divulgando pequeñas corruptelas, como dijo Rajoy, casos aislados. Y es cierto, es decir, por mucho que la gente diga... el PP es una banda criminal, claro. El PSOE es una banda criminal, claro. Pero ¿quién la ha acreditado? Yo. ¿Alguien más? Nadie. Nadie. Que la Gürtel acreditaba que el PP era una banda criminal. Falso. Falso. Acreditaba que podía...
podía acreditar que la cúpula del PP, que la cúpula de Moncloa, que no sé qué, estaban implicados en una trama, no sé qué, no sé cuántos, pero eso es un tema temporal. Yo lo que puedo acreditar es otra cosa. Si acreditan que un partido político, una trama criminal, obligatoriamente habría que ilegalizarlo. Y claro, como no se puede ilegalizar a ciertas personas, pues por eso no acreditan nunca que un partido político es una trama criminal. Porque cuando Felipe González y los famosos GAL, aquello era una trama criminal reconocida. Y nadie dijo que era una trama criminal por eso, porque entonces habría que haberlo ilegalizado. Bueno, sí se dijo que era una banda terrorista, lo que no se dijo es que era terrorismo de Estado, que Felipe González estaba implicado, en fin, se limitó bastante el asunto, ¿no? Pero tú fíjate, has hablado de ilegalizar partidos políticos. Bueno, para ilegalizar un partido político, la ley aplicable es la LOREG, la ley electoral. Tú fíjate, la ley electoral dice que para ilegalizar un partido político eso solo puede promoverlo la Abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal. Ambos dependen del Ministerio de Justicia. Y como muy bien dijo Sánchez, ¿quién manda aquí? Yo, ¿no? Pues ya está. Es mentira, Sánchez no manda al Ministerio Fiscal. Eso fue un alarde de un mindundi como es este tío, me refiero humana y moralmente. Desde luego, social y económicamente no es un mindundi, ¿no? Al revés. Entonces, dado que la abogacía del Estado está controlada por la alianza PP-PSOE, teniendo un plus de poder el gobierno que esté de turno, y dado que el Ministerio Fiscal pasa exactamente lo mismo, pues resulta que ya sabemos que el PP y el PSOE nunca, la abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal, van a promover su ilegalización. Y lo mismo pasa de los partidos que les apoyen. Por ejemplo, bueno, el PNV, por ejemplo. El Vasco ilegalizaron a uno. Por ejemplo, el PNV, sí, pero porque no interesaba. No interesaba al establishment. Se ilegalizó claro. A Gaerri Batasuna y se ilegalizó sin muchas pruebas reales. Sí, pero hay dos cosas. Por un lado, tiene que promoverlo la Abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal. Por otro lado, lo promueve en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Y la Sala Penal del Tribunal Supremo, pues han sido promovidos a esa sala los magistrados que son bipartidistas, y por eso los vocales bipartidistas elegidos por el Parlamento, es decir, por la alianza PP-PSOE, no por el PP ni por el PSOE ni por el gobierno, no nos equivoquemos, por la alianza PP-PSOE, que esa alianza se inclina, tiene un poco más de poder para estas cosas el que esté en el gobierno que el otro. Ese poder oscila un poco, pero lo poderoso es la alianza, que nadie se equivoque. Lo poderoso no es el PP, lo poderoso no es el PP, ni el PSOE, ni el gobierno. Lo poderoso es la alianza PP-PSOE. Y eso, el único que lo ha acreditado he sido yo. Es que se ponen de acuerdo. Con documentación oficial. Siempre se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo para insultarse en el Parlamento, algo que me parece asqueroso y repugnante, puesto que el Parlamento es para debatir sobre leyes y no para insultarse. Pero luego, a la hora de la verdad, como cuando se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución, así de tapadillo, para anteponer la deuda por encima de los derechos civiles y ciudadanos. Pues eso. ¿Por qué? Porque es eso, PP-PSOE. Claro. Así es. Bueno, creo que nos estamos ya alargando un poco y no sé si alguien llegará a ver todo este vídeo, pero sí quería comentarte una cosa, y es que en cierta forma yo no le echo tanto la culpa a la gente y a la comunicación. El problema está en que los medios de comunicación están controlados, todos están controlados por los mismos, excepto las cadenas autonómicas. Porque tienes, la Sexta es de BlackRock, Enterprise y Vanguard. Telecinco es de BlackRock, Enterprise y Vanguard, son los principales accionistas. Y el resto es parecido. Y luego, entre las redes sociales, que hay mucha información buena en las redes sociales, ¿qué ocurre? Que hay mucha información mala también en las redes sociales. Y como no llegamos a toda la información que se transmite, porque es inmensa, pues se diluye mucho la información buena, se diluye mucho. Por eso en FDU intentamos poner en nuestra página web una base documental para que las personas que quieran conocer ciertos temas, en esa base documental
tengan la información adecuada para que puedan ver pues los temas y no se pierda en ese mare magnum. Intentamos que la información sea buena. Lo sé, conozco, he accedido a ella recientemente porque tú me lo enviaste, y es algo de agradecer, ¿no? Porque como tú muy bien dices, en las redes sociales probablemente esté la mejor información que hay. Pero lógicamente hay tantísima mala información, tantísima opinión desacertada, tantísimo gente que dice que prueba cosas y que no las prueba, tantísimos intereses, etcétera. Pero mira, no olvidemos que los grandes medios, más allá de que estén subvencionados y todo eso, que todo eso cuenta, por supuestísimo, si tienen más medios es más fácil captar público, ¿no? Pero por encima de todo, son medios que se adaptan a lo que las masas quieren. Por eso tienen muchos seguidores, porque es lo que las masas quieren. Es como si tú coges en El País o en El Mundo y publicas una pequeña corruptela, y publicas al lado una corruptela más grande y por tanto más compleja, ¿cuál crees tú que tendría más audiencia? Pues hombre, yo creo que estamos los dos de acuerdo en que la pequeña corruptela, siempre y cuando el nombre sea Begoña Gómez. ¡Hala! Esto es importantísimo. Bueno, en fin. Yo creo que sería más importante y más vista una noticia de que, por ejemplo, Feijóo le pone los cuernos a su mujer con fulanito, a que Feijóo cometa una corruptela, o que a un diputado se haya acostado con no sé quién o haya hecho no sé cuántos, a que haya podido meter la mano a la caja. Eso está claro. Y recibiría muchísimas más visitas ese vídeo de los cuernos que el de la corrupción. Claro, y por tanto el problema de raíz de la comunicación es que las masas quieren oír cosas que les aparta de la realidad, distracciones, etcétera, ¿no? Bueno, nada más tienes que ver, por ejemplo, aquí concretamente en Bilbao, el último trofeo que se llevó la Athletic, los cientos de miles de personas, hablaban de 2 millones de personas ahí metidos en la ría para recibir a la Athletic. No se juntan 2 millones, ni 1 millón, ni 100.000 personas para cosas donde nos jugamos la vida, el futuro, el bienestar, yo que sé, cualquier cosa. En cambio, para la Athletic se juntaron ahí, es que ni sé la cantidad de gente que había ahí, los márgenes de Santurce hasta el Ayuntamiento de Bilbao, para ver solamente eso. Y la gente quiere evadirse, no quiere saber nada de lo que le preocupa. Luego, hacerlo de siempre, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene no sé quién, había que. Yo siempre digo, yo me acuerdo, tenía un cuñado que siempre decía, oye, había que pintar esto, oye, había que arreglar aquello, y le decía yo un día, oye, ¿por qué no cambias la vía por el Boya? Y dice, ¿cómo? Yo, sí, el Boya. Voy a hacer, voy a pintar, voy a poner. La gente dice, había que arreglar, tenían que hacer una ley, no, vamos a hacer una ley. Pero que lo haga otro. Habría que manifestarse, pero que se manifieste otro. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por la intervención y por la charla. A ti, Alex. Y a ver si conseguimos, yo qué sé, que esto se mueva un poquito, se arregle un poquito, por lo menos que haya menos corrupción. Yo creo que con todo el dinero que dices tú que tienen los estados, si las cloacas del Estado estarían cerradas, yo creo que viviríamos mucho mejor y habría más dinero para temas sociales y de todo tipo. Lo curioso es que cuando un país es rico para todos. Hombre, para todos. No soy yo el que dice que tienen tanto dinero los estados, lo dicen ellos. ¿Sí? La contabilidad nacional, no soy yo. Pues yo creo que está más que nada quebrado, porque si ahora al gobierno, al Estado español le pedirían la deuda que tiene, probablemente tendrían que venderlo o lo embargarían. Bueno, ya se está embargando por no pagar temas internacionales, ¿no? Ah, sí, bueno, y luego las multas que nos mete Europa, que cuando viene algo que le interesa al gobierno, esto viene Europa, es obligado, pero cuando Europa le obliga a algo y no lo hace y tiene que pagar la multa, no nos lo cuentan, porque hay muchas multas que se están pagando que las tienen calladitos y no cuentan las multas que pagan por no hacer algo que Europa manda, pero como eso no les interesa a ellos, eso se tapa. Bueno, pues muchas gracias, un saludo y esperemos que nos juntemos más veces y hablemos más de todo esto porque hay que divulgar información e información veraz. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Un abrazo.
Vale, y bueno, ahí está la denuncia y a ver qué pasa con ella. Un saludo a todos los videófilos y seguir siguiendo este canal si podéis y queréis. Un saludo. Agur.